paciente me aguarda en mi desvío. Un padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Queridos hermanos, es un privilegio estar juntos nuevamente. Y antes de poder empezar, quisiera que me acompañen orando y pidiéndole al Señor que Él sea guiándonos en esta tarde. ¿Sí? Señor, queremos agradecerte por darnos el privilegio, por darnos el honor, Dios, de poder estar juntos este tiempo, estos días, escuchando de tu palabra, escuchando de tu amor, de tu misericordia, de todo lo que tú has hecho. Gracias por darnos ese privilegio. Señor, queremos en este momento que tú nos ayudes, Señor. Que tú nos ayudes, nos guíes a comprender, a impartir, a aprender juntos, Señor. Más de ti, más de tu obra en nuestras vidas, Señor. Gracias, bendito Dios. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, quisiera comenzar haciéndoles una pregunta para conocer un poquito más del contexto. De los que estamos aquí presentes, ¿quiénes trabajan con adolescentes o jóvenes? Bueno, adolescentes, no sé cómo le dicen acá en Santa Cruz, o prejuveniles. En Cochabamba creo que les dicen prejuveniles, ¿no? Pero ¿quiénes trabajan con ellos? ¿Están ya siendo líderes o algo? Ya tenemos algunos cuantos. Ya. ¿Los demás están sirviendo en alguna otro? Ya. ¿Y con jóvenes? ¿Con jóvenes? ¿Quiénes trabajan con jóvenes? También. Ya, muy bien. Gracias. Muy bien. Esto es algo muy bueno y realmente nos da el privilegio de poder hacerlo, de poder servirlo. Dios me ha dado el privilegio de servir con los jóvenes ya, wow, desde el 2003 aproximadamente. Y la verdad es que ha sido una de las experiencias más lindas que he tenido en mi vida y en la iglesia también, el poder crecer junto con los jóvenes. Y tal vez podamos hacernos una pregunta en este sentido, y es, ¿por qué es importante el Evangelio? Voy a incluir a los niños más, ¿no? En los niños, adolescentes y jóvenes. ¿Por qué creen que es importante el Evangelio? ¿Alguien? Vamos a poder interactuar un poco en este taller. Adelante. Ya. Es la razón por el cristianismo y poder llevar el Evangelio. Ya. Hay una promesa en la misma Biblia que si tú compartes, eso va a hacer un efecto y se va a quedar en el corazón de los niños. ¿Por qué más? Ya, la identidad que tenemos en Cristo. Muy bien. Muy bien. El Evangelio es contracultura. Muy bien. ¿Alguien más? Ya, mientras más se acercan a Cristo, menos se alejan del diseño y del propósito de Dios. Ya, es importante desde niños. No, Lili trabaja en mi iglesia, es una de las responsables del ministerio de niños, ¿no? Muy bien. Ahora, la pregunta podría llegar a surgir y decir, ¿qué estamos haciendo para suplir esa necesidad? O sea, si bien hemos identificado la necesidad y el propósito por el cual es necesario de que el Evangelio sea predicado a los jóvenes, adolescentes, niños, ¿qué estamos haciendo en nuestros ministerios, en nuestros hogares, donde nos encontramos para suplir esa necesidad? Porque se podría decir que hay una necesidad ahí. Hay una necesidad de que ellos conozcan a Dios, conozcan el Evangelio, ya sea por identidad, sea por necesidad, sea por cultura. Por cualquier motivo hay. Pero nosotros nos podemos hacer una pregunta personal e ministerialmente, es ¿qué estamos haciendo para ello? Porque lo clásico, si ustedes se han dado cuenta, y espero que ninguna iglesia que está aquí sea de ese estilo, pero ustedes han debido ver, ¿no?, que la mayoría de las iglesias para los jóvenes hacen actividades simplemente para atraer a los jóvenes, ¿no? Y para ello pueden utilizar medios como la música, ¿no?, que es lo más clásico,
¿no? Los estilos musicales, juegos de luces y todo ello, ¿no? Uno cuando entra a esas iglesias no sabe si está en la iglesia o en otro lado, ¿no? Entonces, porque ve los dos lados y dice, ¿cuál es la diferencia? La letra. Pero nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo para suplir esas necesidades? Y eso es algo muy importante. Yo creo que ese es el punto principal, ¿no? Porque podemos irnos a dos extremos. Y permítanme aclarar esto, no estoy poniendo en tela de juicio el Evangelio y todo lo que pueda ser la enseñanza de la sana doctrina. Pero como metodología, ¿qué estamos haciendo? Porque no nos olvidemos que los jóvenes son jóvenes, ¿no? Yo no puedo tener a un joven ahí sentado, escuchando una prédica un sábado, que va a ser lo mismo al día siguiente, simplemente que con los mayores, ¿no? Y a veces incluso los grupos pequeños, células o como se llamen, parecen otras reuniones dominicales. No sé si les ha pasado eso. Solo falta que recojan las ofrendas. Pero después lo mismo. Entonces, ahora, nuevamente, no estamos poniendo en tela de juicio en la enseñanza de la sana doctrina, sino cómo estamos supliendo la necesidad que esos jóvenes tienen. Algo que primeramente yo les animo, y eso quisiera que lo tomen muy en cuenta, especialmente aquellos que están trabajando, y no me refiero simplemente que sean los líderes, los pastores, incluso como papás. Y hay una frase que me encanta que dice John Piper en su libro El llamado peligroso, y él dice, el pastor debe oler a oveja. No sé si han escuchado esa frase. El pastor debe oler a oveja. Ahora eso, por favor, no quiere decir que no nos bañemos ni nada, sino a qué se refiere. Que el pastor tiene que estar en constante contacto con aquellas personas que trabaja, que tiene que impregnarse eso en su vida. O sea, la relación que tiene que tener con esas vidas tiene que ser muy cercana, tiene que conocerlos. Tiene que saber sus necesidades, tiene que saber sus problemas, tiene que saber sus frustraciones, tiene que saber sus luchas. Y no simplemente como un medio informativo, no es que vamos a hacer un Google Forms y decir con qué estás luchando, por qué quieres que ores, sino porque nuestro llamado es cuidar esas vidas. ¿Y cómo yo puedo cuidar algo que no conozco? A veces pasa que nos acercamos a los jóvenes sin saber qué es lo que ha sucedido y simplemente les decimos, ¿por qué no has venido? ¿Dónde estabas? O vienen después de tiempo y, mira, pues no, se ha dignado en venir a la reunión. Pero ¿qué es lo que ha sucedido en su vida? ¿Con qué está luchando ese joven? ¿Con qué está luchando ese adolescente? En el caso de los niños, ¿qué luchas está teniendo en sus casas? En su colegio. Y para nosotros es muy importante el hecho de conocer a nuestros jóvenes y a nuestras ovejas. Una de las cosas que yo les confieso, y no me enorgullezco de eso, pero les digo verdaderamente, y aquí hay algunos de ellos, que a mí me ha ayudado mucho es jugar con ellos. No, vamos a jugar fútbol, vamos. Vamos a jugar, vamos a hacer esto, vamos. Aunque no sepa, pero el hecho de estar ahí, estar en su contexto con ellos, ayuda a relacionarse. Y es una de las cosas principales en que los jóvenes hacen, es abrir su corazón. Los jóvenes muy difícilmente abren su corazón a alguien que no conoce. ¿Sí o no? Si tú te acercas a un joven y le dices, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cuál va a ser su respuesta? Bien. No, y a veces nosotros nos acercamos, ¿cómo te ha ido? Bien, qué bien, me alegro. Y listo. No es como que ya. Algunas veces yo les digo a los jóvenes en mi iglesia es, ¿cómo estás? Bien. No, entonces algo está mal. ¿Qué ha pasado? Y me miran así, sí. Porque es difícil que un joven cristiano esté bien. Es muy difícil. Va a tener lucha siendo cristiano en el contexto que esté. Entonces ese bien puede sonar muy ambiguo.
Y es por eso que nosotros tenemos que suplir esa necesidad, tenemos que llegar a ver, identificar y para ello conocerlos, involucrarnos, reír con ellos, llorar con ellos, estar prestos. No importa el tipo de inquietud que ellos puedan tener. Tal vez para nosotros sea algo muy insignificativo. Pero no se olviden que para ellos puede ser algo muy grande. Entonces, para entender, yo tengo que conocer cómo está él, cómo está ella. Y tener esa cercanía. Como alguien decía, es bajar a su nivel. Y no por estatura, sino es pensar como él. Y no olvidarnos algo, nosotros también hemos sido así, como ellos. Ahora, por un lado, nosotros podemos ver esa importancia, pero también podemos ver en la palabra del Señor que Dios mismo nos ha dado esto. Y quisiera que podamos ver en nuestras Biblias un momento, en Deuteronomio capítulo 6. Es una parte muy linda. Ustedes saben que el libro de Deuteronomio ha sido escrito como un recordatorio de todo lo que Israel ha vivido previo a entrar a la tierra prometida. Entonces Moisés es como que está dando un discurso previo a entrar a la tierra prometida y un recordatorio de todo. Entonces, en ello, ¿qué dice? En los primeros versos, y voy a leer desde el verso 3, dice: Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Miren esta parte: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora nosotros podríamos decir, bueno, esto ha sido hecho para los padres, efectivamente, pero no nos olvidemos de un pequeño detalle. ¿Cuántos de los jóvenes niños que vienen a nuestra iglesia, sus papás no son cristianos? Entonces, no vamos a esperar que sus papás les enseñen estas cosas. Alguien tiene que hacerlo. Y Dios nos ha encomendado a nosotros, como parte de la familia que tenemos en Jesús, de transmitir este mensaje generación a generación. Por lo cual el Evangelio no es para adultos. El Evangelio es para ¿quiénes? Para toda criatura. ¿Por qué? Porque hay un principio bíblico. El hombre, aún desde el vientre de la madre, ya es pecador. Recuerdo bien algo. Una vez estaba cuando nació mi hijita, mi primogénita, y la tenía en mis manos. Y estábamos ahí en la casa de mis papás. Y ella ya era un poquito más grande todo. Y mi mamá se acercó, como toda buena abuelita, mimadora, y dice: mira, mi nietita es un angelito. Yo le digo: no es un ángel, es una pecadora. Casi ha tenido la misma reacción, ¿no? Casi me deshereda mi mamá y me dice: ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a...? Casi recuerda cuando era niño y saca su cinturón. Yo le digo: mami, es verdad. Perdóname, pero es así. Es que el problema está en eso. Que a veces pensamos que por ser niños y no saben lo que hacen, son santos. Pero la palabra es clara. Y eso no es con el fin de juzgar a la persona, sino de nosotros tener una conciencia de que ese niño, ese joven adolescente necesita de Dios. Lo mismo pasa. Otro ejemplo. Viene una
una joven y me dice, Oscar, quería contarte algo. Yo ya sé qué es, ¿no? Por ahí hay un chequeo. Y digo, ¿qué se llama? ¿De cómo sabes? Obvio, pues. Pero hay un problema, me dice. Ya sé cuál es el problema. ¿Saben, no ve cuál es el problema? ¿Cuál es? No es cristiano, ¿no? No es cristiano, pero es buena gente. No toma, no fuma, es más, quiere venir a la iglesia, ¿no? Tiene todo. Y yo les digo algo. En mi iglesia saben los jóvenes cuando vienen con esas ideas locas. Yo les miro y les digo, ¿quieres que el diablo sea tu suegro? ¿No? Y le dije a esta persona, sí, le dije, ¿quieres que el diablo sea tu suegro? ¿Cómo me vas a decir eso? ¿Qué pasa? Pero si es bueno. No, un ratito. ¿Qué dice la Biblia? Si no somos hijos de Dios, ¿somos hijos de quién? Del diablo. Entonces, ¿quién va a ser tu suegro? El diablo. Ahora, yo no quisiera tener de suegro al diablo. Entonces, ¿qué hay en el concepto de las personas? No hay una necesidad directa de Cristo y del Evangelio, sino hay un índice de moralidad. Mientras no haga estas cosas, estoy bien. O incluso, peor aún, porque uno podría agarrar y decir, no tomo, no fumo, no voy a fiestas, no hablo tantas malas palabras, está bien, no escucho música tan mala, o sea que estoy nomás ahí. Pero ¿saben cuál es un mayor peligro? Pensar que por hacer las cosas bien voy a merecer algo. Pero voy a la iglesia, oro, leo la Biblia. ¿Qué más quieres que haga? Eso es más peligroso que el otro. ¿No le suena a una historia bíblica por ahí? Pues sí, Señor, en tu nombre he hecho esto. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? No te conozco, apártate de mí. Entonces hay una necesidad en los jóvenes. El ministerio de jóvenes, adolescentes y niños no está instituido para distracción, sino para proclamar el Evangelio. Y aquí dice claramente, la palabra dice, oye Israel. Ahora es muy interesante en el hebreo, en el original, que este oye es un verbo imperativo. Es decir, es el mandato. Escuchar. Amar es indicativo. A veces nosotros nos enfocamos en el amar, pero el amar es la consecuencia de escuchar. Eso es lo que la palabra me está diciendo. No sé si alguna vez han visto eso, porque nosotros nos enfocamos. Tienes que amar al Señor con todo, tienes que amar a tu prójimo. En un ratito. Eso es la consecuencia de haber oído. ¿Y haber oído qué? Jehová tu Dios, Jehová uno es. De escuchar el mensaje, de conocer a Dios. ¿Cómo puede un joven amar a alguien si es que no lo conoce? Es ilógico. ¿Cómo un niño puede amar a alguien si es que no lo conoce? ¿Cómo un adolescente, un prejuvenil va a poder amar a alguien si es que no lo conoce? Nuestra tarea es hacer que ese joven, como dice el salmista, venga y pruebe qué bueno es Dios. No que venga y pruebe qué buena es mi iglesia, sino qué bueno es Dios. Yo tengo que lograr que cada joven que asiste, que yo puedo ministrar, cada niño, al ver su palabra, pueda ver la belleza del Evangelio, pueda ver el amor de Dios hacia él, pueda ver el Evangelio. Escuchar este mensaje. Y eso como consecuencia va a producir ¿qué? El amar al Señor, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y aquí viene la parte interesante. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas, ¿dónde? Estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Es decir, no hay un tiempo en específico para esto.
Y con los jóvenes tenemos que aprovechar cada circunstancia, cada momento. Yo no predico el evangelio simplemente desde un púlpito. O cuando les digo, muy bien, jóvenes, vamos a empezar la reunión, abran sus Biblias. No, en cada momento. Cuando un joven viene a contarme un problema, ¿cómo yo lo aconsejo a él? Viene y me dice, ¿sabes qué? Me ha pasado esto. Ahora, ¿qué yo debo hacer ahí? Mostrarle el evangelio. Algo que alguna vez me ha pasado a mí con mi hijita mayor es que estábamos en casa y estaban pasando algunas cosas en la casa. Yo estaba un poco molesto y ella hizo algo que ya es como se dice la gota que ha rebalsado. Y en ese momento yo la agarré y le dije, vamos, disciplina. Agarré mi quinzacharani, no sé si conocen aquí el quinzacharani, ¿sí? Agarré, es el instrumento favorito de los papás. Y la llevé al baño y le dije, muy bien, ¿sabes lo que va a pasar? Sí, me dice. ¿Sabes por qué? Sí. Le digo, muy bien. Y cuando estaba a punto de darle, ¿qué creen que sucedió? Ella me miró y me dijo, papi, no te olvides que tú también has hecho eso hace un rato. Ahora, yo ese rato podía agarrar y decir, sí, tu padre. Ese rato me sentí entre avergonzado y compungido. Dejé a un lado el quinzacharani, me agaché y le miré y le dijo, tienes razón, ambos hemos pecado contra Dios. ¿Y ahora qué hacemos? Y me dice, necesitamos que alguien nos ayude. Yo le digo, exacto, necesitamos a alguien que nos salve. Ambos hemos pecado. Y me mira y me dice, le pediremos al Señor que nos perdone. Y yo le dije, está bien. Y nos pusimos ahí en el baño a orar. Salimos y mi esposa me dice, ¿qué ha pasado? Y yo le digo, nada, ¿por qué? No le he escuchado llorar. No. Pero ella ha salido realmente entendiendo el evangelio. Ha sido una oportunidad. Y a veces nosotros desperdiciamos esas oportunidades de mostrar el evangelio a los jóvenes porque primero queremos quedar bien ante ellos. Nos creemos los supercristianos, los superpapás, que no hacemos nada, que somos un ejemplo y que más bien tienen que ser como nosotros. Pero tienen que ser como nosotros en el sentido de reconocer nuestro pecado y acercarnos a Dios y humillarnos delante de Él, sabiendo y reconociendo que necesito de un Salvador. Y si yo no les enseño eso con mi ejemplo, ellos simplemente están siendo moralistas en su vida. No hacer esto, haz esto para que te vaya bien. Y ellos no comprenden el fin de por qué lo están haciendo. ¿Por qué debo amar al Señor con todo mi corazón? Porque he escuchado que el Señor es mi Dios. Porque yo lo conozco. ¿Por qué los hijos pueden obedecer a sus papás? ¿Por qué los hijos pueden portarse bien? No es simplemente porque tengo que honrar a mis papás, sino porque tengo un Dios que me ha mostrado su amor y que yo puedo acercarme a Él cada vez que falle, sabiendo que Él me va a perdonar. Entonces, hablar con los jóvenes, con los adolescentes, no es simplemente mostrarles el cristianismo ortodoxo, ahí todo formal. Es mostrarles el camino que ellos pueden seguir hacia Dios cuando no estés tú a su lado. Y eso es algo muy importante que nosotros podemos hacer. Saber que ese joven cuando está en la universidad va a poder luchar de la forma correcta. Tal vez se equivoque, sí, pero él va a saber que puede correr donde su Padre Celestial y pedir perdón. Él va a poder acercarse donde su Señor y saber que en Cristo tiene redención. Entonces el ministerio o el servicio a los jóvenes, a los niños y desde los niños. No sé cuántos de ustedes han visto esas Biblias para niños
que son ilustradas generalmente, ¿no? La primera hoja, la creación, ¿no? La creación bien bonito, todos los días. Segunda, ¿no? Adán y Eva y ta. Tercera hoja, ¿no? Eva y la serpiente. Cuarta hoja, la siguiente historia, ¿no? ¿Y dónde está el pecado? ¿Dónde está la redención? Esa Biblia es un cuento de historias, no es la Biblia. Y a veces nosotros podemos contar esas historias en el ministerio sin mostrarles la historia de redención. Y tenemos que tener cuidado con ello. Porque la Biblia, como decía David esta mañana, como ese rompecabezas, no es simplemente imágenes, ¿no? La historia de David, la historia de José, y pura historias, ¿no? Bien bonitos. Y los niños se las saben de memoria, pero no saben el Evangelio. Y es necesario que nosotros les prediquemos el Evangelio aún desde pequeños. ¿Cuánto más a los adolescentes, a los jóvenes? Y otra vez les recalco, no me estoy refiriendo a la forma, sino al contenido que tienen que tener. Puedes tener muy buenos planes, pero si no está el Evangelio, va a ser un club social, simplemente. Entonces el momento que tú vayas y les digas, muy bien chicos, vamos a estudiar la Biblia, ¿qué van a decir ellos? ¿Y dónde están los juegos? ¿Dónde están las películas? ¿Qué ha pasado? Y ya no van a venir. ¿Les ha pasado eso alguna vez? Sí, yo creo que a todos, en todas las iglesias. Pero qué lindo es empezar estudiando juntos la palabra del Señor. Y mostrar y verse como un espejo y decir, yo también he sido así. Yo he hecho esas locuras. Algo que me ha pasado a mí, y les voy a contar algo que realmente es Dios teniendo su gran misericordia. Hace años atrás había un retiro de jóvenes en La Paz, que vinieron jóvenes de Cochabamba, Santa Cruz y todos ellos. Y yo estaba ahí, todavía no era el líder de jóvenes en mi iglesia, pero siempre estaba con los chicos. Y era justo en carnavales. Y estábamos caminando por ahí con los chicos y yo veo pues a un grupito, ¿no? Que eran mis amigos, que estaban planeando algo. Y dice, algo están haciendo estos chicos. Y me acerqué y les dije, ¿qué están haciendo? No, nada. Me dice, ya pues díganme, yo los conozco. No, es que queremos ir a mojar a la 21. Vamos, les digo. Y me miraron así, ¿qué? Vamos, ahorita nadie nos está viendo. Ya, y nos fuimos. Ya. Llegamos al lugar, nos compramos nuestra bolsita de globos. Yo agarré el primer globo en mi mano y ¿qué creen que pasó? Un globo directo a mi ojo. O sea, no he estado ni 2 minutos en el lugar ya. Y ellos bien felices, así, vamos a mojar con el Oscar, así, el Oscar en el suelo. Todos asustados, y ahora, ¿qué hacemos? Yo estaba ahí, mi ojo. Pucha, tuve que ir al hospital. Volví al retiro con mi parche. Obviamente me iban a decir, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Qué les iba a decir? Me ha golpeado con la guitarra. Y ese día ha sido el día en que el Señor me ha llamado a ser pastor. Y yo agarré y me acerqué a ellos. Y les dije, perdónenme. Pero han visto la misericordia de Dios. Desde ese día, su perspectiva de ellos cambió mucho. Nosotros no estamos proclamando nuestro ministerio. Nosotros estamos proclamando el ministerio de Dios que puede salvar y perdonar a pecadores como nosotros. Cuando Pablo agarraba y decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo, a veces nos olvidamos el como yo. A veces les decimos a los jóvenes, no me mires a mí, mira a Cristo.
Pero ¿cuántos de nosotros tenemos el valor de decir, mira cuánta necesidad yo también tengo de Cristo? Ahora, por favor, no quisiera que esto también se malinterprete y decir, ucha, entonces el líder de jóvenes puede salir a globear, puede hacer cosas. No, no estoy diciendo eso. Tenemos que ser ejemplo, sí, porque la palabra de Dios nos manda a ser ejemplo. Incluso Pablo le dice a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en espíritu, en fe, en pureza. Tenemos que ser ejemplo, sí, pero no está hablando de un ejemplo moralista, no está hablando de un ejemplo ahí que, como una vez un pastor me dijo, hay algunos cristianos que hay que ponerlos ahí arriba, como en las iglesias católicas, ¿no? Lleno de santos. Ese no es el propósito. Sí tenemos que esforzarnos por mostrar, pero al mismo tiempo es en nuestra debilidad yo puedo mostrar que hay un Dios santo que me ama y me perdona. Y eso es lo que necesitan los jóvenes. Más que reglas. Y no estoy diciendo que las reglas sean malas. Pablo mismo dice que la ley ¿para qué ha sido dada? La ley es mala en ninguna manera. Si no fuera por la ley, no estaríamos aquí. Pero la ley no es el fin, sino es el medio que me ayuda. A ver, no conociera lo que es robar si la ley no me dijera. No conociera lo que es matar si la ley no me dijera. La ley es como un espejo. Y yo quisiera que tengan en mente eso. Cuando vayan a aconsejar a un joven, utilicen la palabra o la ley y los mandamientos como un espejo. Es simple. ¿Cuántos de ustedes antes de venir acá se han visto en un espejo? ¿Alguien no se ha visto? Todos nos hemos visto, incluso en el ascensor, ¿no ve? No, las mujeres dicen, gracias a Dios que hay espejos en los ascensores. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Entra así, qué bien, ¿no? Aunque es 3 pisos, pero rapidito. ¿Qué te ayuda el espejo? Si tú te levantas en la mañana, con algunas marcas por aquí, y vas y te levantas y te ves al espejo y dices, wow, ¿qué ha pasado? Y te vas a trabajar así. No es lógico, ¿no? Pero tampoco el espejo te va a hacer algo, no es como un espejito mágico que te vas a mirar y de repente comienza un cambio, ¿no? La ley es lo mismo. La ley ha sido dada para que tú puedas ver el problema que tienes. Pero la ley no te cambia, sino el Evangelio. Y esa es la forma en la que nosotros tenemos que trabajar con ellos. Esa es la forma en la que nosotros nos tenemos que relacionar. Y hablar con ellos. Cuando vienen y te cuentan un problema, no juzgarles, no decir, pero obvio pues, ¿qué vas a esperar? Sino hablarles y decirles, ¿qué ha pasado? ¿Por qué lo has hecho? Un día estaba, hace un par de años trabajaba como subdirector en el Colegio Vida y Verdad. Y así he tenido una experiencia que me ha gustado mucho tenerla. En mi computadora tenía las cámaras de seguridad. Y un día estaban en el recreo los chicos. Ya estaban ahí en el patio. Y no sé de cómo, yo sé que es el Señor, pero podría decir, no sé de cómo, agarré y dije, a ver, voy a ver las cámaras. Y me puse a ver las cámaras y vi en el patio a un grupo de chicos, a uno con su guitarrita, el otro con una torta, y dijo, es el cumpleaños de alguien. Yo estaba tratando de identificar quién era. Y de repente veo a uno de los chicos que está así y mira la cámara y hace una señal con su mano. Y yo agarro y miro, gracias Señor. Y bajé. Llego al patio y me miraron y se asustaron, ¿no? Y me acerqué a él y le dije, ¿crees que nadie te ve? Y él estaba pálido. Y me dice, pastor, la verdad, pensamos que nadie miraba estas cámaras. Yo le dije, sí, pero miramos. Así que acompaña a mi oficina.
Ya, pues él bajoneado, ¿no? Y todos sus amigos, así, ¿no? Ya, todo. Llegamos a mi oficina, ya ha sido bien interesante, ¿no? Agarro y le dije, ¿qué ha pasado? Y me dicen, "No, perdón, pero la verdad es que yo nunca pensé, ¿eh?". Y yo le dije, no era la primera vez, ¿no? No, me dice. Y no eres el único, ¿no? Yo le digo, yo sé, que hay muchos. Ahora te voy a hacer una pregunta, le dije. ¿Por qué crees tú que justo el día de hoy el pastor tenía que estar viendo las cámaras el momento en que tú estabas haciendo eso? Y él me miró y me dijo, y estaba confundido, tenía un sentido de culpa. ¿Por qué a mí? ¿Por qué justo a mí? Y él estaba pensando en que seguro van a llamar a mis papás. Yo le dije, espera un ratito. ¿Por qué crees? Le dije. Y me dice, no, no sé, no puedo creer. ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo tan mala suerte? Y lo que yo le dije es, no es mala suerte. ¿Sabes qué es? Es todo lo contrario. Lo que acaba de suceder es el reflejo de que Dios te ama. Y me mira, ¿y cómo que Dios me ama? Me dice. Yo le dije, sí. A ver, te voy a hacer un ejemplo. Si tú estás en una movilidad pública con tu mamá y la persona que está delante tuyo, otro joven, comienza a hablar cosas, a contar chistes de todo color y todo, ¿tu mamá qué va a hacer? Nada, me dice. ¿Por qué? Porque no es su hijo. Pero ¿qué pasaría si a ti se te sale una simple palabrita? ¿Qué va a pasar? Ah, no, pues me va a castigar y me va a reñir y me va a decir, ¿por qué estás hablando? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Es que mi mamá. Y por lo tanto, te ama, ¿verdad? Sí. Exactamente lo mismo ha pasado ahora, mostrando Dios su amor hacia ti. Tú puedes preguntarte y decir, ¿por qué hay tantos jóvenes que hacen lo mismo y nadie les diga nada? Pero justo el día de hoy tenía que estar alguien mirando las cámaras y ver lo que yo estaba haciendo. Es simplemente por el amor y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara. Dios al que ama, disciplina. Ahora tú no piensas que lo que está pasando en este momento es simplemente el reflejo del amor de Dios a tu vida. Ese momento, ese joven cambió su forma de pensar. Y me dijo, nunca lo había visto así, pastor. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer? Y eso ha sido una buena oportunidad para compartir el Evangelio hacia él. Pero ¿qué es lo que pasaba y generalmente antes sucedía? ¿Por qué estás así? Anotación, llamada a los papás, castigado, mañana no me vienes. ¿Y ese joven cómo estaría? Igual o peor, o más rebelde. Pero algunas veces que yo veo a jóvenes como él, y ahora me ven en la calle y me dicen, pastor, gracias. Y a veces nosotros perdemos las oportunidades con los jóvenes de mostrarles el Evangelio y de conocerlos a ellos por lo que están pasando. Hay un proverbio que es muy lindo y es muy utilizado, especialmente dirigido hacia los papás, Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este proverbio es muy lindo, porque habla de una instrucción, ¿verdad? Pero lo que nos está diciendo ese proverbio en realidad es, tu deber es instruir a esa persona, no pensando que por tu instrucción esa persona no se va a alejar, sino que la calidad de tu instrucción, es decir, el mensaje que tú des a esa persona, va a hacer que Dios obre para que esa persona no se aleje, que es totalmente diferente. Hay papás que se miran y dicen, ¿en qué he fallado? ¿Han escuchado alguna vez a los papás hablar así? Yo he tenido muchos papás que han venido a mi oficina y me han dicho, pastor, ayúdeme. No sé en qué he fallado con mi hijo o con mi hija.
El problema es que no está en que si tú has fallado, sino es qué les has enseñado. Entonces nosotros tenemos que estar seguros y prepararnos. Y esto es algo que yo les quiero animar en esta tarde. Prepárense para servir al Señor. Inviertan su tiempo, inviertan sus recursos para hacerlo. Después de que Pablo le dice a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, ¿qué versículos vienen después? ¿Alguien sabe de memoria? Porque ese verso lo sabemos de memoria, ¿verdad? ¿Sí o no? Nadie tenga en poco tu juventud, ¿no? Parece Juan 3:16, pero para los jóvenes. A ver, vamos. Vamos. con chanchullo, dice. Primera de Timoteo 4:12. ¿Y después? Ahí está el punto, ¿no ve? ¿Qué viene después? A ver, abran sus Biblias. Fíjense, es muy hermoso lo que le dice. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora yo les pregunto, ¿quién está escribiendo a quién? ¿Quién es el autor de esto? Pablo. ¿Que está escribiendo a quién? Timoteo. ¿Timoteo qué era de Pablo? Su discípulo, era su hijo. Entonces tenemos que entender algo, porque a veces nos enfocamos en este verso como poner toda la responsabilidad en el joven. Tienes que ser ejemplo. Pero nos olvidamos de un pequeño gran detalle. Que este joven tenía un maestro, tenía alguien que lo estaba discipulando, que él mismo le está escribiendo, confiando en el trabajo que él ha hecho en esta vida y diciéndole, nadie tenga en poco tu juventud. Ese es el punto. Es Pablo diciéndole a su discípulo, más o menos en estas palabras, permítanme tal vez un poco imaginar esto, pero que nos ayude a entender. Es como si yo le dijera a alguien, mira, yo confío en el trabajo que he hecho en tu vida, de todas las enseñanzas que te he dado, por lo cual nadie te menosprecie, porque yo sé la calidad de joven que eres. Sería muy diferente en este contexto que estamos ahora, que yo me acerque a uno de ustedes, que tal vez es la primera vez que los estoy viendo, y les diga, ¿sabes qué? Nadie tenga en poco tu juventud, si no sé ejemplo. Y ustedes me pueden decir, like, campanita, gracias, buen consejo. No lo conozco. Y tal vez yo pueda estar poniendo más bien una carga en ustedes, que yo soy ausente a eso. Pero sería muy diferente si yo me acerco a alguien de mi iglesia, a alguien con el cual he trabajado, y le diga, nadie tenga en poco tu juventud. Él va a entender de que ha habido alguien que lo ha instruido. Y esa persona puede estar segura de lo que ha aprendido. ¿Notan la diferencia? A veces nos enfocamos en el sentido de poner la carga en los jóvenes, en la carga en aquella persona de que tiene que portarse bien y ser el ejemplo. No, la responsabilidad no está en él, sino más bien el resultado del trabajo de alguien que ha invertido su vida en enseñar y en discipular a esa persona. Entonces, para nosotros como responsables de niños, adolescentes y jóvenes, es mucho más grande. Tan grande como esta. ¿Qué pasaría si yo en este momento les dijera a algunos de los que han levantado su mano y les dijera, ¿saben qué? Necesito uno de sus jóvenes que predique este domingo en mi iglesia.
¿Tienen alguien en mente de sus jóvenes? ¿Por qué? Porque es el trabajo que ustedes han hecho en ellos. Y hay una seguridad en ustedes en decir, él está capacitado para hacer esto. ¿Se dan cuenta la importancia del discipulado en los jóvenes? Del trabajo que nosotros realizamos en sus vidas. A veces exigimos cosas a los jóvenes que nosotros no hemos hecho. ¿Cómo yo puedo esperar que un joven sea ejemplo si yo no he tenido el tiempo para hacer que ese joven sea ejemplo? Por un lado. Y por otro lado, Pablo lo que le está diciendo es, entre tanto que voy, ocúpate. Es algo que lo hemos hecho juntos. Es algo que tú me has visto hacer. Ocúpate en estas cosas. Ocúpate en la enseñanza, en la lectura, en la exhortación. ¿Cómo nos estamos preparando para el ministerio? ¿Cuántos han pasado alguna vez estudios bíblicos, teológicos? ¿Nos hemos preparado? ¿Nos estamos preparando cada vez más? Amén, qué lindo. Les aliento eso. Uno nunca deja de estudiar. Algo que me gustó que dijo Nicolás, no sé si han estado, Nicolás, el que tenía la barbita, que ha presentado los cursos de Simon Trust. Él decía algo bien interesante y cuando yo estaba con él charlando a solas, me dice, si te has puesto a pensar, Messi, por ejemplo, ahorita el PSG tiene una de las mejores plantillas como equipo. Ahora que dé resultado es otra cosa, pero él tiene. Y dice, ¿quiénes entrenan en el PSG? Todos. Todos, incluyendo al Messi, a Neymar y a Mbappé. No por ser los mejores jugadores del mundo, ellos no necesitan entrenamiento. Tienen que entrenar. Es lo mismo con nosotros y estudiar la palabra de Dios. Buscar prepararse. Buscar capacitarse. Y ahora yo les digo sinceramente, hay tantos y buenos recursos. Y es algo que yo les digo a veces a los jóvenes. Antes podríamos decir era porque no tenemos. Pero ahora es porque no queremos. Es la verdad. Prepárense. Sean un ejemplo ustedes en ello. En el servicio. Ahora, ¿qué tan grave es esto? Dice el verso 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Fíjense las dos cosas por las cuales uno tiene que tener cuidado. No habla de falsa doctrina, no habla de otras cosas, sino de ti mismo y de la doctrina. Dos cosas muy importantes para nosotros tener en cuenta, tener cuidado de nosotros y de la doctrina. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Seguros? Es muy importante ello. Es muy importante. ¿Cómo yo puedo dar a conocer algo que yo no conozco? Es como si ustedes me dijeran, ahorita que estoy aquí, y yo me pusiera a hablar sobre la plaza principal de Santa Cruz. Yo les dijera, ¿saben qué? La plaza es uno de los lugares más bonitos de Santa Cruz. No tienen que ir porque creo que allí hay, no sé, ¿qué puede haber ahí? No sé, no se me imagina. Entonces ustedes me miran y dicen, ¿qué está hablando? Ni siquiera conoce. Y a veces nosotros presentamos el Evangelio a los jóvenes así, algo que no conocemos.
y tenemos que presentar. Es tan importante este tema, por eso dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora, no estamos diciendo que la salvación es por obras, obviamente, y Pablo no puede contradecirse en eso, sino está poniendo la importancia tan alta que nosotros tenemos que tener verdaderamente un cuidado. Por eso dice claramente, persiste en ello, pues haciendo esto, ¿cuánto nosotros persistimos en aprender más del Señor? ¿Cuánto nosotros persistimos más en buscar y enseñar a los demás a buscar al Señor? De que busquen, de que vean la sana doctrina. A veces, y este es un error que yo les animo a que no lo cometan, no importa la edad con la que trabajen, no hablen más de lo debido de las falsas doctrinas. Parece que enseñamos más la falsa doctrina que la buena. No, y a veces eso es un error terrible en las redes sociales. No, alguien pone algo y publican así, O sea, yo veo eso y digo, a ver, ¿alguien va a decir algo? No, nadie. Todo es criticar y criticar y criticar. ¿Cómo nosotros podemos preparar a nuestros jóvenes a identificar algo que está errado? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Perdón? Ya, capacitarlos y darles las herramientas. Exacto, esa es una buena analogía. No sé si alguna vez alguno de ustedes ha trabajado en banco, pero si tú quieres trabajar en banco, y especialmente de cajero, vas el primer día y lo único que haces es contar billetes, ¿no? Billetes originales, billetes buenos, verdaderos. Y te tienen sentado con un fajo y contando. Que tus manos se acostumbren al tacto de saber y reconocer. El siguiente día comienzan a introducir algunos falsos. Entonces, mientras tú estás contando, dices, este es falso, y puedes ver y todo eso. Al tercer día ya tiene que ser en la fluidez. Por eso ven a los cajeros contar y los separan. Rapidito. En cambio, nosotros, ¿cómo hacemos para saber si un billete es falso? ¿No? A ver si se despeina. No, miramos así, nos sacudimos, nos compramos la luz negra, todo. Es lo mismo con el Evangelio. Mi deber es instruirlos en la sana doctrina para que cuando ellos salgan puedan al tacto identificar qué está mal. Y no al revés. No instruirlos en lo malo y al final decir, ¿y entonces qué es lo bueno? Ellos se dan cuenta. Y a mí yo les digo, y no lo digo por orgullo, por favor, no me malinterpreten, pero a mí me sorprende algunas veces los jóvenes en mi iglesia, aún dentro de las prédicas de mi congregación, de mi iglesia, termina la prédica y se acercan y me dicen, Oscar, ¿qué piensas de la prédica? Yo le digo, ¿qué has escuchado que estaba mal? Y me dicen, no, este verso ha utilizado mal, esto ha hecho mal. Así. Qué bien, le digo, ya se aprendió a discernir. Me dice, gracias, y se van. A mí hasta miedo ya me da de predicar ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé que ellos han aprendido la sana doctrina. Y no voy a temer el predicarles, sino voy a estar seguros de que cuando ellos salgan al mundo y escuchen algo que no está mal, ellos sean rápidos en identificar y decir eso no es correcto. Entonces, cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo, no se olviden que es un maestro escribiendo a su discípulo, sabiendo el trabajo que él ha hecho con ellos. Entonces, ¿dónde se ve realmente
que nosotros estamos cumpliendo bien nuestra labor? No es en nuestra predicación, no es en nuestra sabiduría, sino en nuestros discípulos. Y cómo ellos se están enfrentando al mundo. Cómo esos niños están buscando y adorando a Dios. Cómo esos jóvenes, esos adolescentes, a pesar de las luchas que tienen internas, pueden buscar, pueden acercarse al trono de la gracia para hallar socorro. Y esto es algo que nos anima a nosotros a continuar lo que estamos haciendo. Y yo les animo a que ustedes persistan en estas cosas, busquen capacitarse, busquen conocer, lean libros. Me ha encantado, hace un momento estábamos acá y me llega un mensaje y me dice uno de los jóvenes de mi iglesia, me dice: Oscar, ¿qué libro me aconsejas leer? Y me manda la foto. ¡Wow! ¡Qué lindo! Realmente yo les digo, y con mucho temor de Dios, es qué satisfactorio. Y no que no me mande una foto y me diga: Oscar, ¿qué como? ¿Qué me aconsejas? Ahora, no estoy criticando y decir que es malo, porque también ha habido personas que me han mandado y me dicen: Oscar, mira, me voy a comprar estos zapatos. Y es lindo tener esa relación, esa comunión con los jóvenes, que tengan esa confianza. ¿Y cómo voy a llegar a que tengan esa confianza? No se olviden el principio. El pastor tiene que oler a oveja. Relaciónense con sus jóvenes. Busquen esa amistad con ellos, esa cercanía. Ellos son jóvenes que necesitan de Dios, necesitan del Evangelio. ¿Sí? Muy bien. Preguntas. José por llegar tarde, che. Me voy a bulear ahora a mi oveja. No. El principio es que la cercanía tiene que ser tal que ese olor se te impregne. O sea, la relación de amistad que tú tengas que tener tiene que ser real. Que los jóvenes no sean un número más en mi iglesia. Que no sea: a ver cuántos han venido hoy, a ver. Ah, no, ha faltado. ¿Por qué habrá faltado? ¿Qué habrá hecho? ¿No? Sino es saber, acercarse. ¿Cómo estás? ¿Cómo te está yendo? Qué lindo es acercarse y decir: ¿cómo te ha ido en tu examen? Uno de mis líderes de jóvenes ha sido bien interesante. Cuando yo tenía unos 13, 14 años, la persona que estaba a cargo de nosotros en ese tiempo era particularmente bien, le llamaré interesante. ¿Ya? Él nos pedía nuestras libretas del colegio. Nos decía: muy bien, les entregan y me lo traen. ¿No? Y le llevábamos nuestras libretas. Y él agarraba y veía algún aplazo y nos llevaba a su cuarto y nos daba paleta. Con permiso de nuestros papás, obviamente. ¿No? Ahora los tiempos han cambiado y ya estaría en la cárcel, ¿no? Pero era así. Él se interesaba. Yo me acuerdo una vez que estábamos ahí reunidos y nos dice: he ido a tu casa y he entrado a tu cuarto. Ese rato, y se te viene a la mente la imagen de cómo has dejado tu cuarto, ¿no ve? He tendido mi cama, he guardado mi ropa, ¿qué he hecho? ¿No? Y él hacía eso. Iba y les decía: disculpe, hermano, hermana, ¿puedo entrar al cuarto del Oscar y ver? ¿Y qué creen? ¿Cómo reaccionarían los papás si el líder de tu hijo está ahí? Pase, por favor, mire, mi hijo así me tiene. Ahora, más allá de que, o sea, algo que a mí me ha sorprendido de él es el hecho de decir
ha ido a mi casa. Conoce dónde vivo. Y he dado gracias a Dios por su vida. Hay jóvenes que no tienen ni qué comer. ¿Qué hacemos? Que están batallando con pruebas, con dificultades. ¿Qué hacemos con ellos? Simplemente es, voy a estar orando por ti, no te preocupes. Esfuérzate, persiste. No, yo tengo que hacer algo por ellos. Tengo que ser parte de lo que ellos están viviendo. Si no, ¿qué evangelio estoy predicando? Y quisiera terminar mi participación con esto. Hace tiempo yo soñaba con tener un celular. Y era mi sueño. Y he ahorrado, me han regalado dinero hasta que he conseguido y me lo he comprado. ¿Ya? Y lo compré y lo tenía así como que, wow, mi celular. Estaba feliz. Y un día estaba en mi iglesia y había un joven que estaba, no les podría decir al 100% comprometido. Y estaba ahí y el Señor puso algo en mi corazón. Regálale tu celular. No, y ese rato, no, apártate de mí. Esos pensamientos los rechazo. No, y yo agarré y le dije, Señor, debes estar bromeando. Y agarré su cajita, lo reinicié. Llegó y le dije, quiero hablar contigo un momento. Me dice, sí, ¿qué ha pasado? Me dice, quisiera darte un regalo. Y agarré y le di. Y él miró y me dijo, ¿es una broma? Y le digo, no, quiero regalarte esto. Y ellos sabían cuánto yo había deseado eso y me dicen, no, pero tú has querido. Y le digo, yo sé. Pero yo quiero ser obediente a Dios. Le di la caja y ese momento comenzó a llorar y me dijo algo que ha marcado mi vida. Y él dijo estas palabras, ahora yo sé que haces lo que predicas. Eso ha sido para mí una de las cosas más hermosas que he escuchado. No por el orgullo, sino por decir, Señor, gracias. Porque a través de esto un joven puede comprender tu evangelio y tu verdad. Es algo material, que tal vez de aquí a unos años pueda o no tener. Pero lo que sí sé es que ese joven ha entendido tu evangelio y sabe lo que es gracia. ¿Cuánto nosotros estamos dispuestos a invertir? Y no me malinterpreten, no estoy hablando de dinero o recursos, sino nuestras propias vidas por predicar el evangelio a estos jóvenes, niños y adolescentes. Así que yo les animo. Es un hermoso ministerio, tal vez uno de los más duros, pero da increíbles frutos. Así que yo les animo, persistan en ello, no se desalienten, mas al contrario, van a ver algún día a esos jóvenes sirviendo al Señor. Amén. ¿Qué tal si oramos? Señor, queremos darte gracias porque verdaderamente
Nosotros somos una muestra de ello. Cómo tú nos has amado y nos has salvado desde nuestra juventud. Y has puesto personas que puedan mostrarnos y guiarnos en tu verdad. Señor, queremos rogarte que tú nos ayudes. Que tú nos ayudes a mostrar, no solo con palabras, sino con hechos, esa obra maravillosa que tú has hecho y que tú estás haciendo en nuestras vidas, porque nosotros no somos perfectos, sino somos personas que necesitamos de ti, tanto como esos jóvenes. Danos gracia, por favor, Señor, para guiarlos en tu verdad. Y que un día estos jóvenes no tengan en poco su juventud, sino que sean ejemplo. Ejemplo de la obra maravillosa que tú has hecho en sus vidas. A través de su conducta, a través de su palabra, de su amor, de su espíritu, de su fe y de su pureza. Gracias, Señor. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Amén, amén, gracias Señor.